Diana Cecilia Torres, ya está con nosotros. Diana, muy buenos días. Hola Juan, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Ahora aquí en el estudio que tuve oportunidad de acompañarlos y saludar al auditorio. Fíjate Juan que me gustaría poner sobre la mesa en relación a un fenómeno que se ha dado, sobre todo en redes sociales en los últimos días, como retomó fuerza, pero eso nos da para analizar un fenómeno en general sobre las denuncias públicas, las denuncias que creo que en algunos casos pueden llegar a ser linchamientos públicos, ¿no? Esto lo que hay quienes le llaman el escrache político, el escrache mediático, que es un término en relación a scratch, el término en inglés como de rasgar, gastar. Lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas con el fenómeno de Me Too, este movimiento que pongo en contexto rápido por si alguien del auditorio no está en el contexto. El fenómeno Me Too es un movimiento que surgió hace 3 años en Estados Unidos, promovido por una activista feminista, Tarana Burke, a quien por cierto tuve oportunidad de escuchar una conferencia el año pasado explicando cuál era la intención original de generar un movimiento que denunciara actos de acoso sexual o abuso sexual. Y ella decía, pues la intención era, por un lado, visibilizar a algunos agresores sexuales que por sus posiciones de poder o de figuras públicas hubieran sido intocables en muchos momentos, y por otro, empoderar a víctimas que no han encontrado como un espacio donde hablar de ese presunto abuso sexual, ¿no? Tarana Burke hizo esto que a través de un movimiento mediático que es Me Too que es Yo También, que empoderaba que las mujeres, no nada más los grandes casos mediáticos que conocemos de abusos sexuales, sino que todas aquellas mujeres que hubieran sentido ser víctimas de un abuso o de un acoso, pudieran también exponerlo. El gran acierto del movimiento de Tarana Burke es que fue acogido por Hollywood y que finalmente toda la industria cinematográfica empezó a sumarse a la campaña. Es el movimiento que detonó luego todo el caso de Harvey Weinstein, todo el caso de Woody Allen, a partir del cual se empezaron a hacer denuncias hacia estas personas. El movimiento Me Too ha crecido, hay personas que en lo individual o en pequeños colectivos regionales o de ciertos países se han sumado a esto, y en México cobró importancia en las últimas semanas, porque a partir de la semana pasada, sobre el fin de semana, se empezaron a crear cuentas, sobre todo en Twitter, por áreas de acción. Entonces salió una cuenta de Me Too periodistas mexicanos, Me Too escritores mexicanos, Me Too académicos mexicanos, donde a través de esas cuentas, en cada uno de esos sectores, se empezaron a denunciar casos de acoso o abuso sexual por parte, pues ya sea de periodistas, escritores, científicos, diversas como campos de trabajo. Son cuentas que reciben denuncias de forma anónima a través de mensajes privados, y luego esta cuenta publica cuáles son esas denuncias, ¿no? Pongo el contexto porque el movimiento Me Too me da para hacer una valoración de algo que yo he visto como pros y contras, diferentes caras de estas denuncias públicas, pero creo que se puede trasladar a cualquier denuncia pública. Evidentemente tiene pros magníficos, tiene beneficios estos movimientos, como para mí el principal y el más importante, pues es visibilizar el fenómeno, ¿no? Hoy poder estar discutiendo ¿qué es, por ejemplo, acoso sexual? ¿Qué es un abuso? Hoy tener sobre la mesa la posibilidad de entablar en pequeños y en grandes espacios una discusión sobre esto, Juan. Sobre todo en culturas como la nuestra, pero además creo que si el movimiento nació en Estados Unidos, no nada más se trata de una cultura mexicana machista, patriarcal, donde las relaciones de poder están muy ligadas a las relaciones de género, es decir, que un hombre además tenga una posición de poder sobre una mujer, tiene fronteras muy delgadas entre las posibilidades de luego tocar ciertos asuntos de acoso, por ejemplo, ¿no? Y creo que el hecho de que hoy lo estemos discutiendo ya me parece un gran acierto. Otro gran acierto es incluso las discusiones hacia el interior de uno mismo, Juan. O sea, ¿qué está pasando hoy con más hombres cuestionándose, por ejemplo, si sus actitudes que han llevado a cabo durante años, pues tal vez no se lo habían planteado y pueden rozar el acoso? Tal vez la forma en la que me dirijo a mis compañeras, la forma en la que estoy criando a mis hijas y a mis hijos varones, puede estar fomentando prácticas de acoso, y cada vez escucho más hombres planteándose estas cuestiones, ¿no?
Hace unos días leí en El Siglo de Torreón la columna de David Pérez Ortiz diciendo, o sea, nuevas masculinidades, hay que empezar a plantearnos nuevas formas de ser hombres con una nueva relación hacia las mujeres y nuestros ejercicios de poder mutuo. Me parece que eso es muy bueno. Creo que el movimiento empodera a las víctimas. Finalmente, esta intención inicial que se tuvo de que una chica, una mujer que se ha sentido acosada, que ha sido víctima de un acoso y que a partir de ver un movimiento masivo, mediático, pues sienta la libertad de poder decirlo, me parece que es positivo. Creo que además es muy positivo en términos de que una vez que se visibiliza o se expone a un posible agresor, pues pueda parar de replicar esa actitud o ese ataque o ese acoso hacia otras mujeres. Otro asunto positivo que veo es que en el caso de las instituciones que tienen protocolos de actuación, pues finalmente haya un seguimiento a esos casos. Hace unas semanas este ejercicio que con motivo del Día de la Mujer se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde se abrió una urna para hacer denuncias anónimas de casos de acoso y que finalmente vino complementado por un protocolo de actuación que derivó en una investigación y finalmente en el señalamiento concreto de, si no mal recuerdo, un alumno y un profesor con consecuencias reales. Pero esa moneda también tiene otra cara, Juan. El linchamiento masivo, los movimientos de denuncia masivos, anónimos, a mí me parece que tienen otra cara. Tienen una cara, la más evidente y que hay que mencionarla, pero también últimamente ayer Leonor Gómez me compartió un texto que traía un dato interesante. La más evidente me parece el riesgo de victimizar a personas inocentes. Es decir, una cuenta de Twitter que recibe mensajes y que puede decir, Juan Ceballos en algún momento me acosó y que lo replica sin un protocolo previo de investigación, sin un desahogo de pruebas, sin una autoridad de por medio, pues tiene el riesgo de señalar a personas inocentes. Difaman que algo queda. Difama, exacto, no y un daño moral que finalmente para ciertas personas, para todos, pero yo creo que entre más visible es tu perfil profesional o personal, pues el costo es mayor, ¿no? También es cierto, y según leí en unos datos, que el 98% de los casos que se denuncian públicamente luego son ciertos. Es decir, que la experiencia nos dice que en la mayoría de los casos, cuando una mujer denuncia públicamente una situación de acoso, pues tenemos el 98% de probabilidades de que sea cierto, de que haya ocurrido. Pero no deja de ser un riesgo, finalmente, señalar a personas sobre los cuales no tenemos todos los elementos para hacer una acusación. Pero ese me parece el más visible. Sin embargo, el menos preocupante de los fenómenos. Claro, alguien dirá, porque no eres uno de esos 2% que luego señalen siendo inocente, ¿no? Pero también es cierto que el discurso feminista alrededor de todo esto, y que comparto en gran medida, es que me parece que son riesgos y costos que vale la pena pagar, ¿no? Muchas mujeres también hemos sido víctimas de acoso sin temerla ni de verla. Bueno, hoy la visibilidad del hecho corre el riesgo de que también les toque ahora del otro lado y bueno, eso ocurre cuando se empiezan a visibilizar fenómenos. Otro riesgo que veo importante es que nos desahoguemos, Juan, que nos vayamos todos al desahogo público, al linchamiento mediático y que esa sea finalmente la única catarsis que las víctimas encuentren. Y no me parece poco, me parece ya una catarsis suficiente. En mucho de lo que leo sobre el movimiento, muchas de las denunciantes dicen, ¿no?, que cuando les preguntan, ¿y qué quieres que pase con tu agresor? Y es interesantísimo, Juan, porque la mayoría de ellas dicen, nada. O sea, lo único que quería era dejar de tenerlo guardado para mí. Era poder exponerlo, poder abrirme y decir públicamente que está pasando esto. O incluso poder alertar a otras mujeres que están en relación cercana con esta persona de que puede ocurrir una situación de acoso. Y eso me parece sano, pero también me parece que nos puede, si no tenemos el cuidado suficiente, alejar del verdadero foco que tiene que ver con generar las relaciones formales, institucionales, para poder darle seguimiento a una denuncia formal y que tenga consecuencias formales esto. Y ojo, no todo estoy hablando de consecuencias penales, Juan, porque ahí me ligo con otro riesgo que veo. Veo un riesgo de que desde las propias denunciantes o la propia opinión pública empecemos a perder el foco sobre los distintos niveles de violencia de las que somos víctimas las mujeres en este sentido.
Porque, como dicen muchos textos, y yo lo comparto, tenemos que aprender a diferenciar, y no porque uno sea mejor que otro, pero sí no podemos perder el foco. No es lo mismo un compañero que puede hacer comentarios de mal gusto en un salón de clases a un profesor que intenta tocarte o a un profesor que te viola. O sea, no podemos perder el foco. No es lo mismo un jefe que hace insinuaciones sobre cómo te vistes a un jefe que condiciona tu sueldo o tu promoción laboral en función de que tengas una relación sexual con él. O sea, creo que ahí es importante, y en la medida en la que todo entra a la misma canasta de la denuncia, veo ese riesgo de diluir las fronteras que nos permitan seguir poniendo el ojo en qué es, por ejemplo, objeto de una denuncia penal, qué es un delito. En este texto que voy a compartir, el que les digo que compartió ayer Leonor Gómez con varios amigos, hay una cosa importante, ¿no? O sea, no todos los machos salvajes son criminales. No todos los hombres desubicados y con malas formas son criminales. Pero hay que aprender a poner los temas sobre la mesa con su justa dimensión. Y esto, Juan, nos ocurre en muchos temas. O sea, ¿cuántos de nosotros podemos creer que los tweets que nos hemos cansado de poner sobre que medio Torreón está abierto de zanjas con reparaciones de obras que además están abandonadas porque parece que en algunas no hay gente trabajando, ya es lo más que podemos hacer? Y cuánto esta denuncia pública luego diluye la posibilidad de que el mismo ciudadano no pierda de vista que hay que buscar el acercamiento institucional y la forma de obligar a las instituciones a trabajar sobre este tema. Me parece valioso que se pongan estos temas sobre la mesa. Creo que nos lleva, para mí, la gran riqueza de estos movimientos es la reflexión personal que nos estamos haciendo hombres y mujeres sobre cómo nos estamos relacionando, sobre cómo los hombres se dirigen y tratan a las mujeres, y también cómo las mujeres construimos nuestras relaciones de poder hacia arriba o hacia abajo con otros varones. Pero sí creo que no hay que perder de vista que esto del escrache, del linchamiento público, puede tener riesgos, y que quienes empoderan o visibilizan luego estos fenómenos tienen que tener mucho cuidado de que esta visibilidad no sea la única catarsis y entonces termine por disminuir los procesos formales de denuncia o las consecuencias reales que queremos que ocurran, ¿no? Y hay participación del auditorio con este tema muy interesante. Por WhatsApp nos dicen: buen movimiento, pero peligroso. La que denuncia debe comprobar o mínimo dar la cara. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque el que ataca no comprueba y no da la cara, Juan. El que ataca es cobarde y lo hace también desde el anonimato. Y además, me parece a mí que si estuvieran dadas, y aquí es importante, si estuvieran dadas las condiciones en este país, Juan, para que denunciar un abuso garantizara tu integridad y el seguimiento de ello, va. Claro, la compro. porque hay una revictimización. Pero es que en este país tú denuncias, y ojo, y no estoy hablando solo de un caso de abuso sexual, Tú denuncias, es más, tú denuncias un bache, tú denuncias hoy una obra sin terminar y puedes ser víctima de un abuso por parte de la autoridad. Entonces me parece que obligar a la víctima a dar la cara es primero olvidar que el que la agredió no dio la cara. Pero además, ¿cómo lo vas a comprobar si es uno contra otro? Es decir, es la palabra de él contra la palabra de ella. Claro, y además... Cuando no hay testigos, por ejemplo. Que es en la mayoría de los casos de acoso o abuso sexual. Y además, Juan, cuando podemos entrar en un terreno que no está regulado en nuestra sociedad y que es, o sea, vuelvo a lo mismo, que mi jefe me haga comentarios sobre la forma en que me visto, ¿es o no es una forma de acoso? Vamos a discutirlo. Ahora, que me haga comentarios sobre algo que tenga que ver con mi cuerpo y que él pueda decir, era solo un piropo. El tema de los piropos, por ejemplo. Hay quien puede decir, yo lo considero un acoso, yo lo considero una forma de falta del respeto. Y hay quien puede considerar que hacerle un piropo a una mujer que no conoce es un acto de galantería, por ejemplo. Es que también depende de la forma y del cómo, ¿no? Porque si, por ejemplo, te dicen, oye, qué guapa estás hoy, punto. Nada más. ¿Por qué? Porque te arreglaste el cabello de una forma diferente, o porque traes un vestido nuevo o X, ¿sí? Puede ser tomado como un acoso, pero puede ser tomado también como un piropo inocuo, ¿no?
Y ambas pueden. Sí. El tema es que ambas pueden, ¿no? Entonces, pero para mí lo más importante es lo de la forma de denuncia, Juan. Es decir, entiendo y empecé diciendo eso, veo un riesgo de acusar a alguien inocente, pero tampoco veo las condiciones para garantizar la integridad y la seguridad de que una víctima pueda hacer pública su denuncia. Y más si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de este movimiento, Juan, de denuncias hacia hombres en ciertas posiciones de poder. Sí. Porque además este asunto de Me Too periodistas, Me Too académicos, Me Too científicos, Me Too escritores, estamos hablando de mujeres que denuncian acoso o abuso por parte de hombres en situaciones de poder importantes. Exacto. Entonces, métete con uno de estos y denúncialo públicamente, ¿quién sale perdiendo? Exacto. Hay otro WhatsApp, dice, de acuerdo con lo dicho por la invitada, pero ¿qué pasa con el señalamiento cuando es falso? ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué procede? Pues no, es que el asunto es ese, que no hay procedimientos, ¿no? Es un riesgo. Sí es un riesgo. Yo también lo veo. A mí también me preocupa estar señalando a hombres que no tuvieran finalmente un caso comprobado. Pero insisto, por lo menos los datos de las feministas dicen que 98 de cada denuncias que se hacen terminan por ser cierto, ¿no? Creo que el gran reto es en empezar a generar protocolos, Juan. O sea, protocolos de qué pasa con una denuncia y quién le da seguimiento a esa denuncia. Claro. ¿No? Otro WhatsApp dice, yo voy por la calle, veo a una muchacha en minifalda, admiro sus piernas, no digo nada absolutamente, ni hago ningún comentario. ¿Eso es acoso? No, porque no hay una relación, no hay ni siquiera una insinuación o una comunicación directa a la mujer, ¿no? Sí, esto porque Creería precisamente Marcela comentaba hace unos momentos, precisamente cuando abordamos este tema, que vio a una persona que volteó a ver a una muchacha. Pero bueno, no le dijo absolutamente nada. Sin embargo, hay quienes consideran eso como un acoso. El voltear a verla simplemente, verle las piernas o verle el cuerpo sin hacer ningún comentario y seguirse de largo. Absolutamente, bueno, hay quienes sí lo consideran como un acoso. Habría que preguntarle a la chica de la minifalda, ¿no? Si se siente ofendida o se siente vulnerable por eso. Recordemos que en términos generales, por acoso se entiende cualquier situación, acto o manifestación de una persona que pudiera estar en una situación de superioridad frente a otra, haciéndola sentir vulnerable. Claro. Pues muy interesante el tema, que seguramente va a dar mucho más de qué hablar. Diana, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, Juan. Estamos en contacto a través de Twitter o Instagram. En ambas redes estoy como Diana Torres. Diana es con Y, 2 S al final. O si quieren me pueden mandar un correo electrónico también. Mi correo es dtorres@grupo.net.